vamos a hablar dentro de la asignatura de digestivo del páncreas. Vamos a dividir el tema en tres: pancreatitis aguda, pancreatitis crónica y cáncer de páncreas. Dentro de la pancreatitis aguda, hemos de decir a nivel de la etiología que fundamentalmente la provocan dos: la litiasis biliar y el alcohol. He suprimido en esta presentación todas las otras etiologías porque son bastante más raras y las principales son esta: litiasis biliar y alcohol. La litiasis biliar es tan frecuente que podemos decir que la principal causa de pancreatitis idiopática, es decir, que aparentemente no se encuentra la causa, es la microlitiasis. La patogenia, en una primera fase, suele haber dentro de una activación de todos los zimógenos del propio páncreas que provoca un daño de la estructura cinar. Esa activación de enzimas pancreáticas lo que provoca una reacción inflamatoria con un secuestro de neutrófilos que provocan el edema, la inflamación y finalmente la destrucción pancreática y el efecto de las enzimas proteolíticas en órganos distantes. Podemos decir que la pancreatitis es una enfermedad sistémica. La anatomía patológica o los tipos de pancreatitis influyen en el pronóstico de este cuadro. Hay un tipo edematoso o intersticial en la que no suele haber un contenido especialmente necrótico o hemorrágico, que es el segundo tipo. No es que sea uno u otro, hay un tanto por ciento de necrosis que es lo que nos va a marcar normalmente el pronóstico de la pancreatitis. La clínica es muy típica, es un dolor abdominal epigástrico, suele localizarse a nivel epigastrio intenso, que se suele irradiar a nivel en cinturón hacia la espalda, aumenta en decúbito y mejora al inclinarse. Puede acompañarse, como todo proceso grave digestivo, de náusea y vómito, ilioparalítico con distensión abdominal y una cosa bastante más rara, y es cuando nos encontramos por una necrosis hemorrágica a nivel de los epiplones, los signos de Cullen y Turner, que son raros, y luego también bastante más raro nos podemos encontrar derrame pleural y ascitis rico en amilasa e incluso síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y shock, como veremos en las complicaciones. El diagnóstico de la pancreatitis aguda de laboratorio nos encontramos especialmente dos enzimas que son las que nos van a dar el diagnóstico: la amilasa y la lipasa. La amilasa no tiene relación con la gravedad y es la de elevación más precoz. El problema es que tiene una elevada sensibilidad, pero una especificidad baja, ¿no? En el sentido en que puede haber muchos falsos positivos, especialmente si tenemos colecistitis, perforación intestinal, infartos intestinales, embarazo ectópico, cáncer de páncreas, macroamilasemia, cetocidosis diabética, y para ello necesitamos la determinación de otra enzima pancreática que es la lipasa, que es bastante más específica. Hemos de decir que la amilasa tiene varias isoenzimas, especialmente la salivar y la pancreática, y la lipasa es la que junto con la amilasa nos da el diagnóstico de pancreatitis. Luego, a nivel de imagen, la prueba fundamental es el TAC, que además es el principal marcador pronóstico. Se realiza de forma urgente cuando hay criterios de mal pronóstico de la pancreatitis, que veremos después, y cuando tenemos dudas, un dolor abdominal, y tenemos duda o sospecha de pancreatitis. El TAC es la que nos va a marcar el pronóstico de la pancreatitis. Luego la CPR se realiza de forma electiva cuando tenemos una pancreatitis aguda de repetición sin litiasis biliar y lo que sospechamos que tengamos una microlitiasis. Las complicaciones: durante las 2 primeras semanas lo que nos podemos encontrar son las complicaciones sistémicas, no por el efecto de esa enzima y por el proceso grave a nivel sistémico. Fundamentalmente cuadros de shock, infección sobre el signo de respuesta inflamatoria sistémica provoca una sepsis, la coagulación intravascular diseminada asociada a la propia pancreatitis o asociada al proceso séptico. Luego puede provocar un síndrome de distrés respiratorio del adulto, puede desembocar en insuficiencia cardíaca, arritmias por hipocalcemia, hemorragia digestiva alta, ictericia, rotura de la arteria esplénica, una cosa rara, esteatonecrosis, retinopatía de Pürtner. Esto es una cosa bastante más rara. Nos quedamos especialmente que estas son las complicaciones más graves y fundamentales en las 2 primeras semanas. Luego, a nivel de complicaciones locales, suelen producirse pasadas por lo menos 15 días. La complicación más frecuente es el pseudoquiste pancreático, que si se llamara solo quiste, lo que hablaríamos es de una cápsula, pero cuando encontramos pseudoquiste son las propias paredes del páncreas las que son la propia cápsula. Suele diagnosticarse con un incremento de amilasa que no disminuye tras una semana. Habitualmente la hiperamilasemia principal, 800, 900, suele disminuir y a los pocos días suele normalizarse, salvo que tengamos una insuficiencia renal grave, que entonces tarda un poco más en normalizarse.
En el caso en que no disminuya la amilasa es cuando sospecharemos que tengamos un pseudoquiste. También si tenemos un dolor y masa palpable. ¿Y cómo se trata? Pues si tiene un tamaño de más de 5 centímetros, desde el principio se hace una punción-aspiración por aguja fina, guiada por TAC o por eco, o también se podría hacer desde una propia endoscopia si está muy cerca del estómago. Y si persiste más de 4 semanas, si tiene menos de 5 centímetros, pero persiste más de 4 semanas y se está incrementando el tamaño, pues también se realizaría una PAF. Es decir, en resumen, si tiene menos de 5 centímetros, nos esperamos por lo menos un mes. Si sigue aumentando el tamaño, se hace una PAF, y si tiene desde el principio más de 5 centímetros, se realiza una PAF. De todas formas, esto es un tema que, según el sitio donde uno lo pueda leer, no está del todo claro. Luego el acceso es cuando tenemos una sobreinfección, pues, o de un pseudoquiste o de una propia necrosis pancreática, y lo que nos encontramos pues signos de infección, leucocitosis persistente a la segunda o la tercera semana, y el tratamiento es un drenaje quirúrgico o por PAF. Luego, pues otras complicaciones pues son ascitis rica en amilasa, oclusión intestinal, derrames pleurales y aneurisma de arterias esplénicas. Pues esto es bastante más raro. ¿Cuáles son los factores pronósticos de la pancreatitis? El TAC hemos dicho que es el principal factor pronóstico de imagen, que es el que nos va a establecer mediante los grados de Balthasar el grado de necrosis pancreática. Luego los criterios de Ranson típicos: la edad, la leucocitosis, la glucemia, la LDH y la GOT. Criterios de gravedad de cualquier enfermedad que se utiliza mucho en la UBI o en anestesia, los criterios Apache 2, y los nuevos poscriterios un poco que son la aglutinación de todos, que son los factores llave. Habla de una edad más de 70 años, una hemoconcentración más del 44% explicada por el tercer espacio provocada por el edema pancreático, una PCR elevada, criterio de síndrome de disfunción multiorgánica, la hipotensión menos de 90-60, presión de oxígeno menos de 60 milímetros de mercurio, creatinina mayor de 2, hemorragia digestiva por sangrado intestinal y, por supuesto, los más de 3 criterios de Ranson. Estos factores llaves son además donde últimamente pues están incidiendo los factores pronósticos de la pancreatitis. También aquí añadiría el índice de masa corporal elevado. El tratamiento de la pancreatitis aguda, pues un tratamiento de mantenimiento de los problemas que haya. Si el paciente tiene un shock, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pues requeriría con una sueroterapia intensiva, incluso algunas requerirían UCI, si se requiriera soporte hemodinámico, ventilatorio. El paciente en pancreatitis debe dejarse en dieta absoluta los primeros días para reposo pancreático. Si va a persistir bastantes días la dieta absoluta, se recomienda una nutrición que puede ser enteral o parenteral. Se ha visto que la enteral tiene mejor pronóstico que la parenteral. Luego, el tratamiento con antibióticos no se realiza de forma habitual, solamente si hay sospecha de necrosis pancreática más de un 30% en TAC. Una pancreatitis grave con criterios de Ranson, con criterios llave graves, nos plantearíamos por realizar un escáner. Si tiene más del 30% de necrosis pancreática, plantearíamos antibioterapia profiláctica, especialmente para evitar la translocación bacteriana, fundamentalmente de bacilos gram negativos entéricos, fundamentalmente Escherichia coli. ¿Cuándo nos plantearemos cirugía? Ya hemos hablado si tenemos acceso o si tenemos una necrosis pancreática que no mejora tras antibióticos. En un paciente que tenga una pancreatitis grave, que se le pongan antibióticos con una inestabilidad hemodinámica que no mejora, entonces lo que se realizaría es una necrosectomía pancreática. Y luego, en las pancreatitis biliares, ¿cómo actuamos? Está indicado hacer una CPR en las primeras 72 horas si el cálculo, se ve un cálculo que está enclavado en la vía biliar, una dilatación biliar o se ve una ictericia. Y si tenemos una colangitis, pues la tríade de Charcot, ictericia, dolor abdominal y fiebre, no plantearemos hacer una CPR en las primeras 24 horas. Luego, como se ha visto en la vía biliar, cuando tenemos una litiasis biliar que provoca una pancreatitis, es de elección hacer una colecistectomía previa al alta, que no tiene por qué ser urgente, sino diferida. La pancreatitis crónica, la principal etiología es el alcohol. El alcohol, su principal causa. Hay una atrofia, una fibrosis, finalmente pues un páncreas totalmente atrofiado con calcificaciones pancreáticas que muchas veces cuando eso se ven es lo que nos da el diagnóstico. La clínica es dolor,
la primera manifestación de una pancreatitis crónica suele ser una pancreatitis aguda, nos podemos encontrar en una placa calcificaciones que en la clínica y las calcificaciones en la placa nos dan el diagnóstico, y cuando tenemos un gran porcentaje de la glándula totalmente anulada, lo que nos encontramos es un cuadro malabsortivo. Pues clínica de diarrea, esteatorrea y malabsorción, si el 90% de la glándula está anulada. Luego, cuando hay esto es cuando está el páncreas exocrino, pues está destrozado. Cuando tenemos un páncreas endocrino, los islotes de Langerhans, que también una pancreatitis crónica de un gran grado de avance, entonces nos encontramos una diabetes mellitus. El diagnóstico, pues muchas veces solamente por la clínica y ver calcificaciones pancreáticas. Las enzimas amilasa y lipasa habitualmente suelen ser normales, no nos ayudan al diagnóstico. Solamente si tenemos mala absorción y si tenemos dudas sobre el cuadro al que nos encontremos, entonces se realiza un test de secretina, que es un test de insuficiencia pancreática, que no se realiza de forma habitual, y las pruebas de imagen, pues la ecoendoscopia y colangioresonancia son las mejores, porque son las de mayor sensibilidad y especificidad, pero tienen poca disponibilidad y no están en todos los hospitales, ¿no? Y la ecografía, el TAC, la CPRE, pues se suelen realizar de forma habitual. Aquí tenemos un cuadro del Harrison en la que, bueno, hemos de decir que las pruebas de insuficiencia pancreática no se realizan de forma habitual, solamente se realizan cuando hay bastantes dudas. El test de los screenings se realizan midiendo la elastasa fecal o el trisinógeno sérico. Si tenemos una determinación anormales, ya nos encontramos en insuficiencia pancreática, entonces se podrían administrar enzimas pancreáticas. Y cuando son normales, cuando planteamos la prueba de la secretina, que como veíamos es el test más sensible, si es normal tenemos una insuficiencia pancreática y estará indicado administrar enzimas pancreáticas. Y si hacemos un TAC y es anormal y tenemos una pancreatitis crónica, entonces ya nos plantearíamos pues el realizar otras pruebas para diagnosticar y tratar la pancreatitis crónica. El tratamiento hemos de diferenciar según si tenemos una afectación de conductos grandes o conductos pequeños. De todas formas, el tratamiento de todas las pancreatitis crónicas es suspender la ingesta de alcohol, esto en primer lugar. Comida escasa, pobre en grasa, se realiza pues comidas con triglicéridos de cadena media que se pueden absorber. Luego, si el paciente tiene dolor y tiene cuadro malabsortivo, aun sin realizar los test de insuficiencias pancreáticas, ya estaría indicado administrar enzimas pancreáticas, cuya respuesta es especialmente favorable si tenemos afectación de conductos pequeños. Si a pesar de todo esto tenemos dolor, entonces se pondrían analgésicos durante larga data, pues incluso hasta opiáceos. Y si todo es refractario, de última elección es plantear tratamiento quirúrgico. Si nos plantearemos de elección cuando tenemos una pancreatitis de conductos pequeños, una resección de la cabeza pancreática, es decir, una pancreatectomía cefálica, y cuando tenemos una pancreatitis de conductos grandes con dilatación del conducto principal, nos plantearemos o tratamiento endoscópico con dilatación de la estenosis o pancreático y yeyunostomía. El tratamiento endoscópico suele tener un alto porcentaje de recidiva, por lo tanto de elección es la pancreático y yeyunostomía. Luego, otra operación quirúrgica, que es la operación de ganglio, la simpatectomía, no se suele realizar porque tiene también un grado de recidiva a los 2 años que es enorme. Y por fin, el cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas pues, es una etiología algo mayor en hombres. La etiología pues, se ha visto que está fundamentalmente relacionado con el tabaco, con la obesidad, con episodios de pancreatitis crónica, pero bueno, pues con alteración de oncogenes y con una etiología todavía no bien determinada. A nivel de anatomía patológica, fundamentalmente lo que se provoca es un adenocarcinoma ductal y el 75% están localizados en cabeza pancreática. La clínica de la pancreatitis, del cáncer de páncreas es un dolor sordo, con una pérdida de peso, un cuadro caquéctico, un síndrome tóxico y con ictericia. Suele haber muchas veces asociado depresión. Podemos decir que el cáncer de páncreas y los de la esfera digestiva pues son los cánceres más caquectizantes. En algunas ocasiones se puede llegar a palpar la vesícula, que es lo que se llama el signo de Corbusier. Podemos encontrarnos que también tengamos pues mala absorción, prurito, una diabetes mellitus de debut y de rápido desarrollo. Cuando tenemos una ampuloma, un cáncer pues justo a nivel de la desembocadura de la ampolla de Vater, podemos encontrarnos hemorragia digestiva y un síndrome paraneoplásico, que es una trombosis venosa
migratoria, que es la llamada tromboflebitis migrans. A nivel diagnóstico, los marcadores tumorales, el principal, el fundamental, más bien el único útil, es el CA199, que tiene una sensibilidad y especificidad del 80%. Hemos de decir que no diagnostica per se, solamente sugiere el diagnóstico. Por accesibilidad, la ecografía suele ser la prueba inicial, especialmente cuando nos encontramos una ictericia obstructiva y no sabemos lo que es. Le vamos a realizar en primer lugar al paciente una ecografía para ver si tenemos una dilatación de la vía biliar extrahepática. Luego, la ecoendoscopia es un test muy útil en tumores pequeños, menos de 2 centímetros, y es muy sensible, pero todavía no está disponible, como ya hemos hablado en otros temas, en todos los hospitales. Por tanto, el escáner, el TAC, es la prueba de elección actualmente. Podemos realizar un PET cuando queremos diferenciar una captación maligna y benigna y para hacer un estudio de extensión metastásica, y el diagnóstico por biopsia, por punción citológica, se realiza mediante CPRO guiado por TAC, pues se puede tomar una parte del páncreas y diagnosticar si estamos ante un adenocarcinoma. El tratamiento, hay que diferenciar si el cáncer es operable o si es inoperable. Si es operable, todos los CA de páncreas circunscritos al páncreas o fuera, pero si no tenemos invasión vascular y si no tenemos metástasis a distancia. Cuando tenemos invasión vascular o metástasis a distancia, el cáncer es no operable. Se realiza si está en la cabeza del páncreas, como ocurre en el 75%, lo que se llama la operación de Whipple o duodenopancreatectomía cefálica. Cuando nos lo encontramos en cuerpo y cola, se realiza una pancreatectomía distal con esplenectomía, y luego, como tratamiento adyuvante quimioterápico, se pone 5-fluoruracilo al que se puede asociar la gencitabina. Cuando el cáncer no es operable, se utilizan tratamientos quimioterápicos. Hay varias opciones de combinación y suelen ser pacientes que se meten dentro de ensayos clínicos mundiales.